Miren qué hermosas. Y miren cómo queda. No se quemó nada. Miren esta parte del cuerito. Huele increíblemente delicioso. Ahí les voy. Hola, soy Norma, bienvenidos aquí a mi canal Cocinando Sin Idea. Hoy vamos a preparar cochinita pibil, una receta auténtica yucateca. Estas son las naranjas agrias que cosecho aquí en el sur de Texas. Ahora vámonos a la cocina a empezar a preparar nuestra cochinita. Vamos a empezar a preparar el adobo. Le vamos a poner el achiote, le ponemos la media cabeza de ajo y le vamos a empezar a poner las naranjas agrias. En total van a ser 14 onzas de adobo yucateco y en total fueron 8 naranjas agrias. Vamos a empezar a ponerle sal. Creo que ya le puse sal a todo. A ver esta última. Miren, toda mojadita. Y las voy colocando así como abajo y luego alrededor. Le echamos el adobo. Lo ponemos abajo. Ya pusimos nuestra cochinita por 350 grados. La vamos a dejar por 4 horas. La cochinita ya salió. Huele delicioso. Vamos a mover la carne para empezar a deshebrarla. Vieron, miren, todo el jugo. Tenedores. En los jugos la bañamos. Le ponemos la carne. Le ponemos así de cebolla, chile. A mí sí me gusta con chile. Y esta salsa puse a cocer los chiles habaneros. Fueron 5 chiles habaneros, nada más los puse a hervir, los licué y le puse sal. Es todo. Ay, mamá, ahí te voy. Le pongo su salsita. Y así hacemos los tacos. A mí me gusta ser bondadosa, soy yo así los lleno. El mismo procedimiento. Pasamos la tortilla, ponemos carne, cebolla con chile. Bondadosa. Este lo voy a dejar así. El otro le pongo salsita, uno sí y uno no. Miren, así nos quedan los tacos. ¿Que los probamos? Ahí vamos a probarlo. Ay, mamá, ahí les voy. Deliciosísimo. En serio, están deliciosos. Ojalá se animen a prepararlo. Como vieron, es súper fácil. Déjenos sus sugerencias. Si quieren que compartamos con ustedes alguna receta, con mucho gusto aquí la compartiremos. No se olviden de seguirnos acompañando. Para nosotros es un gusto el que podamos compartir estas deliciosas recetas. Hasta luego. Acuérdense que quiero demostrarles todas las maneras en las cuales podemos comer la cochinita, no nada más en tacos. No se vayan. Déjenme terminar mi taco y ahorita les enseño. Es que están riquísimos.